¿Cómo está? Muchísimas gracias, Andrea. Un cordial saludo a la parte de la Amazonía, a la parte sur. Y por qué no decirlo también a toda la Amazonía. Es importante que estas reflexiones también las tomemos como amazónicos. Gracias por la invitación. Muy bien, señora asambleísta, nos cuenta un poco acerca de usted para entrar ya en materia de desarrollo y un contexto. Usted ingresó por Sucumbíos, ¿por qué partido político? ¿Qué movimientos fueron claves para que usted logre llegar en la asamblea? Bueno, en la provincia de Sucumbíos, en el proceso electoral pasado, dentro de la elección pluripersonal en relación a los asambleístas, hubieron 3 compañeros elegidos. Un compañero por ADN, un compañero por Revolución Ciudadana y en este caso quien le habla como independiente con un movimiento local provincial llamado Acuerdo Ciudadano, lista 77. Muy bien. Señora asambleísta, ¿cuál es su lectura, cuál es su posición como asambleísta dentro de las manifestaciones y el derecho a la resistencia y el reclamo de los ecuatorianos ya por 2 semanas? Indudablemente que en cuanto nació el decreto 126, creo que generó indudablemente este estado de conmoción en relación a los efectos económicos que pudieran generarse, no en relación a lo presente, sino también en lo futuro, que es legítimo en este caso el disentimiento que tienen todas las organizaciones y posiblemente buena parte del pueblo ecuatoriano en relación a la eliminación del subsidio al diésel. Como también es legítima en este caso la preocupación del gobierno en cuanto haga relación a la afectación que pudiera existir para los bienes ajenos, bienes privados, bienes públicos. En todo caso, como Asamblea Nacional, lo que se ha combinado desde las facultades que tenemos como órgano legislativo en el Pleno es de que se recomiende en este caso al Ejecutivo, ya que la medida no fue previamente socializada, no fue conocida, no se conoció nada respecto a los procesos que se iban a generar para compensar este tipo de alternativas o de redistribución, que a la presente fecha mantenga nuevamente el tema de los diálogos, que es lo que nos preocupa, que no hay predisposición en este caso, porque lo que vemos son posiciones extremas. Pero como asamblea, nuestra misión fundamental ha sido recomendar se puedan generar estas coyunturas en función de diálogos. ¿Cómo ha venido siendo su votación en el último debate de la Asamblea Nacional, cuando hubo este exhorto a nivel nacional? Primero, del lado oficialismo, el rechazo por el daño a un sistema de agua importante en la sierra, y por otra parte la preocupación que existe frente al uso excesivo de la violencia. ¿Cómo votó usted en la Asamblea Nacional esta última vez, la semana pasada? Querida Andrea, a ver, eso se generó con 3 cambios de orden, ¿no? Respecto de los cuales se propuso que en efecto se proceda a analizar estos casos en particulares. Vamos a tener muchos, de pronto de lado y lado, no solo respecto de las afectaciones en relación a lo que se aqueja con los floricultores, con daños a públicos, también vamos a tener respecto de las repercusiones que pudieran tener en este caso quienes están en la manifestación. Los 3 puntos quedaron en suspenso, pese a que fueron aprobados en este caso dentro del cambio de orden del día, pero aún no han sido objeto de debate. Es decir, que la resolución respecto de estos cambios de orden aún no se han desarrollado. Esperemos que en la nueva convocatoria, donde se nos pueda propiciar la reinstalación con estos puntos, podamos debatir y con base a eso poder tener una resolución. Como te digo, Andrea, hasta ahora no hemos debatido y tampoco hemos resuelto estos puntos. ¿Cómo viene siendo su votación? ¿Usted está del lado del gobierno, del lado de sus pueblos y nacionalidades? Le pregunto esto porque hemos visto una situación de 6 asambleístas, si bien es cierto ellos pertenecen a Pachacutic, pero han venido votando últimamente con el gobierno. Pero nos gustaría saber cuál es su decisión y su postura frente a lo que viene haciendo el gobierno nacional. A ver, más o menos para que la Amazonía ecuatoriana, el pueblo de Morona, Santiago y todos puedan tener una determinación de lo que pasa en la Amazonía puntualmente en cuanto a la representación legislativa, la situación está dada por la siguiente situación. Está polarizado el pleno actualmente. Tenemos RC por un lado y ADN por otro lado. Y los que quedan en el medio, indudablemente, son aquellos que pertenecen, en este caso, 9 de Pachacutic, 3 social cristianos y el resto 4 independientes. Y hoy por hoy 4 disidentes, si así se los puede llamar, que han salido de RC y que generan conciencia con el tema de gobierno. En la Amazonía puntualmente tenemos 5 RC, 5 ADN, tenemos 3 Pachacutics, un compañero de Morona Santiago y en este caso el suscrito como independiente de provincia. ¿Qué es lo que pasa?
Que en algunos proyectos en relación a la decisión propia mía, han habido algunos que se le ha dicho que sí, pero en relación a lo que tenga que ver con Código de la Democracia, he dicho no. En relación al tema de la ley de transparencia social respecto al control con las organizaciones, se ha dicho que no. En relación a la ley de fortalecimiento crediticio, que tenía como propósito en este caso, creo yo, desde mi modesta perspectiva, alterar el normal funcionamiento del BIES, también he dicho que no. Entonces, esta dimensión respecto de la responsabilidad de los compañeros de Pachacútec, ¿no? Y también del compañero Jarrín, de la hermana provincia de Morona, creo que es responsabilidad de cada uno establecer por qué se dice sí, por qué se dice no. En el caso concreto mío, yo inclusive a temas relacionados con la pretensión de la constituyente, con la pretensión de la consulta popular, al haber temas que no son claros y que no precisan o al menos no dimensionan un aporte respecto al cual pueda en este caso trascender la esencia propia de la Amazonía, por supuesto he dicho que no. Ok, entonces, ¿usted no está de acuerdo? ¿Cuáles son sus criterios frente a esta intención del gobierno de llamar a una asamblea, conformar una nueva asamblea constituyente? Eso querría decir que ustedes, la actual asamblea, pues cesaría sus funciones. ¿Cuáles son sus criterios? Y paralelamente le consulto sobre la pregunta que ya fue dada el visto verde por la Corte para que se pregunte a los ecuatorianos acerca de la disminución de asambleístas. ¿Cuáles son sus puntos de vista, estimado asambleísta? A ver, Adrita. Primero que la opinión mía no quiero que genere ningún sesgo respecto de favor o en contra. Simplemente es una opinión posiblemente más que política, posiblemente jurídica. El presidente había manifestado dentro de su planteamiento de que tenía como propósito generar una constituyente. Es legítimo que en relación a esa expectativa y que sea como parte de un planteamiento político, la ciudadanía pueda conocerlo. Pero en relación al primer mes y segundo mes dentro de esta pretensión, recuerde usted que ya se plantearon dos pretensiones, la una con una intención de una reforma parcial a la Constitución y el otro respecto de una enmienda. Entonces, en primera instancia, todas las preguntas que se había generado por el control jurídico que tiene la Corte Constitucional, a varias de ellas le había dicho que no, tomando en cuenta de que la relevancia, de que la falta de la presentación en la forma, de que posiblemente en la imparcialidad, en la neutralidad, etcétera, etcétera, le había dicho que no. Y además que desde una percepción jurídica es al que le compete. En nuestra percepción política, un poco es determinar si los cambios que se planteaban en aquel momento en la Constitución eran sí o no necesarios. Entre estos también pues salió lógicamente el entendido de las dos preguntas en relación al artículo 5, 110 y 115 de la Constitución, es decir, que se pueda permitir el ingreso de bases militares a territorio ecuatoriano, el segundo respecto del financiamiento del Estado para con los partidos políticos. Y finalmente, frente a una respuesta y una pugna que se genera entre la Corte Constitucional y la Presidencia, es que se propone directamente, ahora sí, ya una propuesta de una nueva estructuración de una Constitución. Y que como para complementar en este caso la pretensión del gobierno, pese a que ya lo había planteado inicialmente, era la reducción de los asambleístas. ¿Qué es lo que creo yo? Que en relación a una reforma total de la Constitución, creo que por el momento no es oportuno. No es oportuno en términos de economía, no es oportuno porque no tenemos claro cuál va a ser el nuevo sistema económico, cuál va a ser el nuevo sistema político, cuál va a ser el nuevo sistema financiero, qué es lo que estorba en la Constitución, qué debemos mejorarla, porque finalmente trascendemos en que tenemos una Constitución demasiado garantista. Posiblemente entre lo dogmático y entre lo orgánico tendremos que establecer cuáles instituciones funcionan, cuáles no funcionan, un poco para entender que la vía de una reforma parcial a la Constitución lo podamos hacer a través de la misma Asamblea Nacional, que dicho sea, es una asamblea, como usted bien lo ha inferido, que está en cierta forma permitiendo gobernabilidad, si así cabe el término, respecto de lo que propone el Ejecutivo. Pero por el momento, yo siempre digo que la constituyente no es tanto porque posiblemente haya una reducción y lógicamente las provincias amazónicas serían las más afectadas en relación a ese coeficiente sobre el cual sería uno más, porque todas van a tener derecho a uno y una más por un asambleísta más por cada 471,000 habitantes, que en este caso usted ve que en la Amazonía la provincia más poblada es la provincia a la cual represento de Sucumbíos, pero no tiene nada que ver con que esta posible pretensión de la pregunta o de irnos a una constituyente tenga que afectarnos. No, yo creo que
La libertad de ejercerlo, eso el presidente lo tiene. No se trata de una constituyente con plenos poderes. Se trata de una constituyente que, si de darse el caso de ganar, en este caso, el proceso inicial de consulta, vendría luego un proceso de elección sobre estas reglas que están establecidas en el anexo del decreto 153. Y que, de darse esta posibilidad, pues imagine usted, en relación a la representación que tendríamos de un aproximado de 81 constituyentes, creo que una percepción clara de lo que podría pasar en el país es ver qué logramos ahora con una nueva constituyente, o sino que podamos enmendar el camino. En todo caso, ya finalmente la decisión de aquello la tiene el pueblo ecuatoriano. Pero también hay criterios, estimado asambleísta, cuando la ciudadanía dice, tenemos muchos asambleístas que quizá al momento de representar votan más cercanos al poder, que votan más apegados al partido, que a las necesidades de los ciudadanos, y que al final del día nos cuestan muy caro al año. Son más de 8 millones al año en sueldos de legisladores. Ese es uno de los conceptos de la ciudadanía que ha venido marcado, y frente a esto dicen, no siempre votan pensando en el pueblo, y duele a veces ver cómo de cajón van los votos, y en campaña se necesitan de votos de la ciudadanía para llegar a la asamblea, y luego se vota de otra manera diferente. Ese es uno de los criterios. Son más de 8 millones de dólares, estimado asambleísta. Y frente a eso, estimado asambleísta, ¿qué decirle a los ecuatorianos? Usted me dice, yo he votado de manera apegada a los intereses del pueblo. Por supuesto. A ver, yo no creo que aquí se trata un poco de decir por una especie de empatía o simpatía o de pronto por una especie de despropósito, no. Aquí creo que es fundamental un poco generar una especie de argumento sobre el cual tú votas a favor o en contra. Esto no tiene nada que ver con que estás en contra del gobierno y eres una oposición crítica, no, sino que más bien es una oposición que genera un poco de la trascendencia en decir cuál es el aporte que podría mejorar, en este caso, la construcción de la normativa. No se trata tampoco de decir que en esta votación que pudiera ser no, está en contra del desarrollo del pueblo. Lo mismo podría pasar a la inversa cuando usted piensa de que porque vota sí está en contra. No, yo creo que en relación a la determinación de quiénes representamos a la Amazonía, si usted puede verificar, inclusive los compañeros que he referido de la organización Pachacuti son profesionales del derecho. Entonces nosotros entendemos de que cuando existe una antinomia o alguna contradicción respecto de la vigencia o la construcción de la normativa, nosotros tenemos la capacidad suficiente como para decir, en este caso no, en este caso sí. No se trata de tampoco traicionar la confianza de las personas que han confiado siempre en relación a que las propuestas puedan trascender por el tema emocional, por el tema pasional de una organización política. Me parece que no, a pesar que yo también sí he justificado cuando debatíamos el Código de la Democracia, y uno entendía cómo es que en relación a la participación de varias organizaciones que quedamos minimizadas. Estamos conversando con el asambleísta Juan Marco Gonzaga Salazar. Él es integrante de la Comisión Permanente de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero. Adelante, estimado asambleísta. Tuvimos algún corte, pero le escuchamos. Ok, muchas gracias, Andreita. Le indicaba de que la posición en la Asamblea respecto de quienes podrían generar incidencia a favor o en contra no siempre tiene que ver con esta cuestión apasionada de que mi corazoncito es rojo, morado o verde, no. Yo creo que aquí también tenemos una profunda responsabilidad quienes somos profesionales del derecho para entender un poco la dimensión respecto de lo que se trata en la Asamblea. Entonces no se trata tampoco de que sea una oposición, ¿no?, sin mayor argumento, es una oposición crítica. Cuando decimos que no, o al menos cuando yo he dicho que no, no se trata de que estoy en contra del gobierno, por supuesto que no. Creo que la intención es precisamente que en la construcción de la normativa nosotros podamos ser incidentes de lo que nos corresponde para la Amazonía. Yo digo, nosotros tenemos un estatuto amazónico, es un estatuto exclusivamente nuestro de nuestro territorio, así como lo tiene Galápagos. Ellos se hacen reconocer el tema de una circunscripción especial, nosotros también lo debemos hacer. Y cuando no existe esto, entonces yo digo que no. Mira, ¿qué está pasando en mi provincia con el tema del reconocimiento de estos bonos que se le está dando a los transportistas? Por ser amazónicos, $400. Y el resto de la sierra, el resto de la costa, sí, $1,000. Entonces, tú tienes una ley que a ti te da la oportunidad para un poco inferir el tema de un trato diferenciado, privilegiado para nosotros.
¿no? Y entonces ahí se genera un poco este tipo de discrepancias, pero igual, insisto, no se trata de un tema partidista, y a mí también me queja mucho el tema de que las organizaciones políticas también tienen mucho que ver dentro de la designación de sus representantes, y aspiramos pues de que en lo futuro, si el problema es por la cantidad de 151, como tú refieres, 8 millones, imagínate el proceso de consulta y constituyente, nos va a costar más de 250 millones, si eso mejora el estatus jurídico, el estatus quo que tiene en este momento el Estado ecuatoriano, pues bienvenido sea. No estamos para oponernos, sino más bien para poder aportar y poder complementar con las mejores propuestas en beneficio del país. Lo que usted dice, que los partidos y movimientos tienen mucha responsabilidad en elegir a las mejores figuras, es decir, calidad que representen la Asamblea Nacional. Mira, si el presidente hubiera dicho, bueno, en verdad lo que podemos hacer es un procedimiento posiblemente bicameral, decir que en la primera línea o los primeros integrantes del llamado Congreso pudieran ser aplicando el término de igualdad, sí, cualquier ciudadano mayor de 18 años, pero ya en una instancia y un poco con una segunda cámara o una instancia de alzada donde puedan tener otro perfil las personas que irían en este caso a representar a la población ecuatoriana, y entre las dos pues no hay problema, si tiene que reducirse de 151 a 81, pero teniendo dos cámaras, sí, por supuesto, vamos a mejorar la productividad, vamos a mejorar la calidad, vamos a mejorar la pertinencia en la elaboración de las normas, y eso es bueno, y vamos más que nada a establecer una especie de mancomunidad en relación a lo que significa mejorar la producción que a nivel de leyes tenemos en la Asamblea. Si es para mejorarlo, sí, tampoco es que estamos cuidando nuestros puestos, por supuesto que no, si tenemos que ir nos vamos todos, pero que siempre sea pensando en función del país y no en función de un proyecto político que no genera un poco de expectativas, sino en razón de cuestiones que todavía no han sido verificadas, no han sido plasmadas, no han sido positivizadas, porque cambiar una constitución no es solo un tema de una constitución en relación a los principios, sino cambiar toda la entelequia jurídica que tenemos actualmente. Pero entonces, ¿qué está detrás de fondo, estimado asambleísta? Una proposición política, sino que una proposición política en donde debemos ser claros. Me parece que lo que es fundamental en relación a decir o sea, debemos ser claros. ¿En qué estorba la Constitución? O sea, nosotros en términos jurídicos podemos entender, ¿no? Cuando se especula mucho esto hace mal, esto estorba, sí, pero díganos que está mal. Y si algo está mal, podemos mejorarlo, podemos rectificarlo, pero por otros mecanismos que no sean necesariamente los que nos conlleven a restablecer todo. Reubicar una casa, un nuevo planteamiento, no es lo mismo que ir haciendo este tipo de adendums, este tipo de reformas parciales, de enmiendas actualmente que bien nos vendría al país, porque lo otro, sí, o sea, lo otro no es que nos oponemos porque decimos no, o sea, no está claro el escenario que requiere el gobierno, porque el gobierno tiene que decir que estorba, si es una constitución demasiado garantista, si hay muchas instituciones, si existe mucho libertinaje en relación a la vigencia de los derechos, si hay mucho compromiso con los organismos internacionales de derechos humanos. O sea, un poco para entender inclusive nosotros mismos cómo podemos ser parte de la respuesta a la solución del problema, porque no podemos echarle la culpa a una constitución y decir, bueno, la constitución es la mala porque resulta que finalmente, actualmente, quien tiene esa capacidad para inferir el cumplimiento de lo que está en la constitución es el propio gobierno. Hasta ahora yo no tengo claro el escenario. El único que posiblemente, en términos de la trascendencia política, me parece que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que desde que fue creado en el 2008, ese como que ha generado una especie de inconformidad, porque tú ves cómo están los contratos, los procesos de nombramiento, de selección de autoridades como el fiscal, como el contralor, como los superintendentes, como el defensor público, el defensor del pueblo, etcétera. Todo aquello tú generas, que en este caso no ha mejorado desde el 2008 este proceso de esta nueva función llamada función de participación y control social. Me parece que por ahí podríamos llegar a un acuerdo, pero únicamente en la parte orgánica, o sea, en la parte institucional. Pero de ahí lo otro sí sería motivo de un gran acuerdo nacional como para establecer cuáles serían los puntos sobre los que tendríamos que trascender en unas posibles reformas o restablecer los parámetros constitucionales. Muchos han dicho que es una consulta urgente, es decir, una consulta flash. Y frente a eso, guiándonos también, tengo mucho que consultarle. Por ejemplo, usted es el presidente, es parte de la Comisión Permanente de la Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero. Frente a esto, mi estimado asambleísta, ¿cómo garantizar la soberanía alimentaria cuando de cajón notamos esta preocupación, este sentir
de productores, y hoy por hoy ya las cámaras de comercio a nivel nacional dicen hay pérdidas millonarias diariamente en estos 15 días de paro. Frente a esto, ¿cómo garantizar? Algunos hablan de una focalización de bonos, se habla de que hay tantos bonos, la pregunta es, ¿resuelve o no resuelve el problema que al final del día vemos en su gran mayoría a quienes hoy están en las calles luchando son el sector productivo, el sector agrícola, el sector ganadero, antes que los citadinos, estimado asambleísta? Por supuesto que sí. A ver, un poco acá la dimensión respecto de aquello, siempre va a haber el principio de solidaridad, porque efectivamente es la fuerza productiva en la que permite en este caso el desarrollo del país, en todo el contexto, no únicamente en el agropecuario o en el tema pesquero, que es las funciones que tiene la comisión, sino más bien en todos los espectros que generan en este caso mejorar la productividad. Y actualmente es indispensable de que tengamos como antecedente el hecho de que quien tiene la respuesta a la resolución de los problemas es efectivamente el gobierno. Es la función presidencial la que tiene en este caso que establecer las negociaciones, los acuerdos, los entendimientos, ¿no? Claro, nosotros entendemos de que hay posturas posiblemente radicales o extremas respecto de la cual nos pasa lo mismo en la Asamblea, cuando en la Asamblea, en el Pleno, dicen respaldar y en la otra posición le dicen rechazar. Creo que la una y la otra, las funciones están definidas y cada institución, cada función tiene que ser consecuente y responsable con el impacto que genera aquello. Nosotros podemos tranquilamente desde acá gestar un proceso de fiscalización para ver quién falla, pero no vamos a hacer un proceso de fiscalización a la ciudadanía o a los manifestantes, posiblemente justificándose como un propósito legítimo. También está el otro lado en el propósito legítimo de las personas que son afectadas porque no pueden trabajar o porque no pueden desarrollar sus actividades, porque posiblemente las Fuerzas Armadas también se encuentran limitadas. Podríamos hacerlo. Pero creo que la mejor respuesta a encontrar, a generar estas coincidencias más que las diferencias, es precisamente a través del señor presidente, que a través de todos los estamentos, todos los ministerios que tiene, verificar y poner de manifiesto con claridad y con exactitud cuál es el alcance de todos estos procesos que están ya estableciéndose para generar este tipo de compensaciones, este tipo de subsidios, porque la idea fundamental no es que tengamos solo, como se está preestableciendo, una especie de compensación hasta el mes de diciembre o de enero del próximo año, porque no podríamos sostener sacar el subsidio de lo que era el subsidio al tipo diésel y luego traspasarlo al tema de la agricultura momentáneamente o al tema del transporte momentáneamente, porque claro, ellos van a querer esperanzarse de que la razón de ser por la cual no se incrementen los pasajes o no se afecte la capacidad productiva es sobre la base de una perennización de un subsidio, de un bono que va a durar toda la vida, y no es así. Entiendo que la propuesta, al menos de lo que se nos ha hecho saber por parte de la función ejecutiva, es de que esto sería temporal para luego poder restablecer una redistribución un poco más equitativa, focalizando precisamente con los grupos que demandarían en este proceso el mayor impacto económico. Bueno, y asambleísta, para culminar, la ministra de Gobierno ha dicho que no habrá diálogo, muy radical. También hoy ella dijo que en la mesa de negociaciones no podría estar la reducción del IVA al 12% y con ello tampoco, ha dicho, se podría tocar el tema de volver el subsidio al diésel. Pero hay ciudadanos, muchas voces que critican en dónde, a ver, ¿qué se está haciendo con ese 3% de IVA más que pagamos todos los ecuatorianos? Ese es uno de los clamores fundamentales que notamos. ¿Qué fiscalización, qué pedido de información se ha hecho, qué ha podido dar de información y transparentar el gobierno a través del ministro de Finanzas en decir, esto se está haciendo con ese 3%, porque se dijo que se iba a enviar a seguridad? Andrea, cuando inicialmente se trató el primer proyecto de ley con el carácter de económico urgente, que es fue la ley de solidaridad nacional, se estableció este parámetro, ¿no? ¿Cuál era el objeto respecto a la materia económica? Era que las personas naturales, jurídicas, privadas pudieran hacer una especie de donación para con las Fuerzas Armadas y con la Policía Nacional, en bienes muebles o inmuebles, hasta ser deducido de un 30% del impuesto a la renta. El corazón de este proyecto de ley, efectivamente, que la Corte Constitucional dijo que por la forma en relación al principio de conexidad
y se reformaron otros instrumentos legales, y cuando se hablaba de un tema y luego se abarcaron otros temas, dijo, verdaderamente por la forma, esta ley es inconstitucional, está fuera, está excluido ahora del sistema jurídico. Pero el corazón de esta ley vuelta se traspasó en un sexto proyecto de ley que es ahora nuevamente motivo de análisis y que tiene razón de ser en el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. O sea, que las personas naturales, jurídicas o privadas que quieran hacer donación lo puedan hacer para con la policía y para con los militares, no me parece irracional. ¿Qué es lo que me parece irracional? Que no se brinde en este caso una justificación respecto de cómo está verdaderamente actualmente las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para entender que tengamos que basarnos en la solidaridad en este caso, no ya, perdona la palabra si de pronto es muy fuerte, generando una especie de mendicidad respecto a los aportes que tengan que dar otros que no sean exclusivamente los del Estado. Y ahí viene la pregunta. Entonces nosotros vamos a depender en este caso de la coyuntura que tenga que dar las empresas privadas para fortalecer nuestras Fuerzas Armadas. Entonces ahí sí me parece incongruente, porque efectivamente cuando se generó esta propuesta de hacer un alcance del 12 al 15% en la determinación porcentual del impuesto al IVA, sería importante que nosotros conozcamos, bueno, cuál fue la situación sobre la administración de estos recursos y entender que sobre esa dinámica no alcanzó o se desviaron a otros propósitos sociales de las mismas competencias que tiene el Estado, un poco para entender de que sí es viable en este momento, pero lamentablemente no tenemos esa información que nos permita un poco razonar, en este caso, la conveniencia de un nuevo proyecto de ley, que en este caso, como te digo, está calificado como económico urgente. Y para nosotros como asambleístas, en este caso, como parte de nuestro proceso de fiscalización, sí es importante que esta información, más que una pretensión, ¿no? Porque digo, no estamos en contra de que se fortalezcan las Fuerzas Armadas y la Policía, por supuesto que sí, estamos de acuerdo. Pero el problema es qué falló, qué pasó, o qué consecuencia tuvo respecto de otros escenarios en los cuales ya se predispuso, en este caso, la voluntad al menos política de la Asamblea, ¿no? Y la concurrencia de los recursos necesarios para poder potenciar, en este caso, nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que no tenemos esa información. Entonces, yo creo que en este momento este proyecto de ley sí va a generar algo de controversia al momento que implementar un nuevo mecanismo de ingreso tendría como consecuencia también saber qué pasó con lo otro para tener una idea clara y poder tomar la mejor decisión, en este caso, en el Parlamento. Señor asambleísta, ¿cuándo está previsto la convocatoria al Pleno para el segundo debate? No, te cuento que ese proyecto aún no ha pasado al primer debate, está en la comisión. La comisión elaborará la estructura normativa sobre la cual se pueda generar en ese caso. Al menos esperamos de que ahora sí ya tenga unidad de materia y solo se base exclusivamente en este tema. Pero para segundo debate, en relación a los tiempos y en relación a la fecha de la presentación, son 30 días que ya están corriendo. Yo estimo que en esta semana a lo mejor ya se ponga la sesión para poderlo analizar en el primer debate y luego de eso, con las recomendaciones, pasar al segundo debate. Ok, asambleísta, y a propósito, ¿cuál será el camino a la solución del paro nacional? Son 15 días de paro, hay muchas voces que ya hablan de ayudar, generar mecanismos para propiciar ese diálogo, inclusive la ONU también lo dijo. Hemos escuchado a algunos alcaldes del país también hablar acerca de la importancia de sentarse a conversar, a buscar puntos de diálogo y acuerdos comunes, porque el país necesita continuar. Por supuesto que sí, Andrei. Perdona que le diga con esta confianza, pero hay instituciones respecto a las cuales pueden gozar un poco de credibilidad. Yo creo que actualmente en la Asamblea no gozamos de esa credibilidad como para decir nosotros vamos a ser en este caso los intermediadores para generar este gran diálogo nacional, porque lamentablemente en la Asamblea a veces es más el corazón, lo afectivo, el partido político que el razonamiento de generar estas coyunturas, de encontrarnos, de establecer en este caso cuáles son los propósitos que no tengan que ver con los extremos, ni de quién dice no vamos a dar marcha atrás, ni de quien diga o se revoca todo o no declinamos las manifestaciones o las marchas o en este caso la protesta. Creo que en el país esta afectación va a ser de lado y lado y nos estamos desgastando porque finalmente vamos a encontrar de que aquí no va a haber ni ganadores ni perdedores. Yo creo que lo que tiene que ahorita primar es precisamente la voluntad del gobierno para establecer los puntos sobre los cuales se puedan generar en este caso las conversaciones. Y como digo, sin posiciones anárquicas, sin extremos, sino tratando en este caso de encontrar el reconocimiento como tal de los derechos posiblemente legítimos de lado y lado, de quién gobierna y de quién es en este caso parte de los efectos de las medidas que se toman, pero yo creo que eso es importante que lo podamos trasladar.
lamentablemente, en la Asamblea Nacional, te digo, siempre hay estas posiciones, ¿no? Por eso, aún teniendo la mayoría, cuando tú dices 77 votos a favor de las medidas del presidente, no se trata de que es toda la Asamblea, se trata de un grupo de personas que coinciden, en este caso lógico, siempre va a estar la bancada de ADN, como también puede pasar lo propio cuando existen posturas del otro lado, que son los compañeros de RC, que dicen que rechaza, sí, pero la institucionalidad es lo que nos preocupa, porque las personas que nos eligieron a nosotros generan mucha confianza y creo que en ese orden de ideas nosotros deberíamos tomar en este caso la batuta respecto de encontrar alternativas para la solución. Lamentablemente, como lo había indicado, estos 3 puntos para volver a tratar estos temas en la Asamblea, pues se han sido postergados. Esperaba que lo pusieran para el día de mañana, pero lamentablemente la instalación de otra sesión, porque la otra tiene que dar continuidad para la reinstalación respecto de la resolución de estos cambios de orden que aún están pendientes de debate. Estimado asambleísta Juan Gonzaga, un gusto saludarle, una buena tarde y otros temas más para conversar será motivo de un próximo diálogo. Una buena tarde. Como no, muy amable, muchas gracias, buena tarde.